vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca, siempre elegante compañero. Viene duro, que no sé cómo vendrá hoy, pero no, él claro, siempre elegante compañero. No tan duro como él y el compañero Fernando, son gente aguerrida, fuerte. Ok. Yo soy más tranquilo. Ok. Buenas tardes, Iluminada, buenas tardes, amigos de la mesa, buenas tardes a los amigos oyentes de la Z, de Haciendo Comunicación. Los amigos de la mesa son los que juegan dominó. De la mesa aquí, amigos de la mesa. ¿Qué es? Yo ando con una mesa. Ingeniero sí lo resuelve rápido. Yo ando con una mesa ahí, ingeniero. Iluminada, estos compañeros tan activos. Y que pon orden, Iluminado, pon orden. Buenas tardes al país que nos escucha. Cuando nosotros analizamos desde la democracia a la fecha, los partidos que se han reelegido desde el poder, siempre analizamos una constante, analizamos la constante de la tranquilidad, de la estabilidad, exceptuando los 12 años de Balaguer, que fue una época muy convulsa y que no se puede, vamos a decir, analizar desde los aspectos que yo trato de analizar este comentario. Si nosotros comenzamos a analizar del 1978 a la fecha, siempre hemos visto que los gobiernos que mantienen más o menos una estabilidad económica en el país, social, se reeligen sin ningún tipo de dificultad. Lo pudimos ver en los gobiernos de los 8 años del doctor Balaguer y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. 22 años de Balaguer. 22 años. No, lo que pasa es que estoy planteando los 8, los últimos 10 y los últimos 10. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que pasó en el 78, hubo una crisis política en ese partido que le impidió a don Antonio poder reelegirse. Lo propio pasó con Salvador Blanco y la crisis de 1984. Cuando analizamos entonces los gobiernos de Balaguer, los últimos 10, también la República Dominicana pasó por momentos de estabilidad. Y luego el gobierno de Hipólito Mejía, ya recordemos lo que pasó, 2 muy buenos años de gobierno, pero a los siguientes 2 años hubo una gran crisis en el país que lo sacó del poder. En el Partido de la Liberación Dominicana también vimos lo mismo. Y es tan así que si la división no se produce, el Partido de la Liberación Dominicana hubiera ganado con suma facilidad. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana se vivía una estabilidad de tipo económico y de tipo social. Cuando nosotros analizamos el contexto actual, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que el gobierno y el presidente puedan hablar de una reelección presidencial en un contexto como en el cual nosotros estamos viendo? Y la agudización de todo esto cuando se avisora y cuando se proyecta a futuro. Por ejemplo, la crisis en los servicios públicos. La crisis en los servicios públicos no es algo que usted puede tapar desde el punto de vista mediático. Eso usted no lo puede ignorar. Eso no puede caer dentro de la filosofía nietzscheana cuando se decía, no existen hechos sino interpretaciones. Entonces, en el país de un tiempo para acá, se quiere jugar con el tema de la posverdad. No existen hechos sino interpretaciones. Y en definitiva, el hecho existe, pero lo cambiamos creando una corriente de opinión, pero en definitiva, esa gente que está ahí debajo, la que utiliza el metro día a día, es la que se afecta con paradas, con cuando se le corta el aire acondicionado al metro, cuando el metro está en condiciones deplorables. Entonces la gente va mirando, la gente observa, y eso va más allá de si eso aparece en los medios. No, eso no tiene nada que ver con eso. Eso, independientemente de eso, la gente lo siente día a día. Con el tema del 911, de una espera de 15 minutos a espera de 30, de media hora y algo más para que llegue la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se observa a nivel de población? Que hay un abandono de los servicios públicos. Hay una crisis aguda que ha merecido que importantes medios de comunicación se hagan eco de ello. Entonces, fíjense lo paradójico de todo esto. No es que al gobierno le exigen nueva obra. No es que al gobierno le están demandando obras. No, para nada. Lo que se le está demandando al gobierno es que le dé continuidad a las buenas políticas públicas que encontró para beneficio de la población. Sin embargo, esto ha caído, vamos a decir, en una gran inobservancia. Entonces, uno se pregunta como opinador, como profesional, ¿cómo es posible que con un escenario como este, de crisis de los servicios públicos, se pretenda entonces articular una propuesta en reelección sin estas situaciones
estar resuelta. Yo pienso que lo primero que ha debido de hacerse desde el gobierno para montar una plataforma que le permita reelegirse en el año 2024 es que la gente, cuando entra a ese metro, que es una gran cantidad de gente que viene de la periferia al centro, sienta que se está montando en una obra de gobierno, que no es una obra hecha por el presidente del momento, Leonel Fernández, no, es una obra del gobierno, es una obra de los dominicanos, y que los dominicanos la van a valorar, bien o mal, en la medida de que cuando la usen con eficiencia, la usen con limpieza, y esa obra entonces sea digna de una valoración, porque en los méritos de si esa obra marcha bien, no es a quien la hizo, no, esos méritos van a ser de quien ahora tiene la responsabilidad de seguir administrando esos bienes que son públicos y que son del pueblo dominicano. Es igual que el 911, una obra cumbre, una obra hermosa de amor llevada a cabo en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Eso da pena cómo anda ese 911, y probablemente no por quienes lo dirigen, sino por falta de apoyo. Entonces uno tendría que pensar, elucubrar, que bueno, como la obra no la ha hecho mi gobierno, bueno, pues que languidezca. Pero es un error pensar de esa manera en caso de que así fuese. Porque en definitiva, esas son obras que la usan los dominicanos independientemente del color de la bandera. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con un programa bellísimo de incorporación de jóvenes de nuestros barrios, de nuestros pueblos. Y como bien lo ha dicho el presidente de la República actualmente, no hay un solo joven que maneje el inglés que no tenga empleo. Entonces el inglés por inmersión también presenta deficiencias que ha sido también enumerada por diferentes medios. Entonces uno se pregunta de qué manera es que pueden articular una plataforma si programas tan importantes como esto, de alto impacto para la población, impacto positivo para la población, están totalmente en una pura decadencia. Entonces yo pienso que el gobierno lo que ha debido de hacer es, en un contexto como el que estamos, si hay estabilidad económica, si hay estabilidad social, esa reelección es un canasto de 3 sin ningún tipo de inconveniente. Pero con este escenario no es verdad que el pueblo se va a tragar eso. No es verdad. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que usted anteriormente un pasaporte lo solicitaba desde la tranquilidad de su casa? Y hoy tener un pasaporte es una tremenda travesía. Usted sabe la molestia que le ocasiona a una persona que tenga que salir del país puntualmente a una actividad o por cualquier diligencia que tenga que realizar y no poderla hacer porque no cuenta con un pasaporte. Y eso es mes van y más vienen. Un mes más y un más y otro mes. Entonces la situación no termina de resolverse. Y si nosotros nos vamos entonces al tema de los programas sociales como Supérate. Hace poco Fernando decía acá que ya en el pueblo de la tarjeta no están funcionando. Entonces, ¿cómo es que se puede articular un proyecto? Yo quisiera que me explicaran cómo es que se puede armar una reelección presidencial con tantas falencias, con tantas debilidades, en programas sociales del gobierno tan neurálgico para la vida de la gente, en condiciones tan deplorables. Y eso, que no he mencionado el tema de la inseguridad ciudadana, que es otra de las cosas que tiene al país en situación de ascuas. De manera que yo pienso que si existe la pretensión de articular un proyecto reeleccionista, deberían de empezar en corregir los servicios públicos que hasta el momento presentan grandes deficiencias. Francis.